Hola a todos, ¿cómo están? Hola Andrés, ¿cómo Hola, vas nuevamente? bien, ¿tú? Por ahí creo que nos acompaña también Camilo Ramírez, el director de Sistema B, que creo que lo vi por ahí. Hola Camilo, ¿cómo estás? Camilo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy Andrés, bien, ¿qué tal? ¿Cómo vas? todo muy bien. Bueno, listo, perfecto. Bueno, ya siendo las 5, un poco, 3 minutos pasadas las 5, como siempre nos gusta ser puntuales con el tiempo, entonces, bueno, entre personas que somos de la comunidad B, que somos afines a las empresas B, a todo este movimiento B y de triple impacto, hoy nuestro invitado especial es Andrés Idarraga y la idea es poder compartir con él un poco acerca de quién es y precisamente como hacemos precisamente en este tipo de conversaciones, nos interesa saber, claro, como ese recorrido de la A a la B, en todo el mundo tiene digamos, como un journey, una travesía por la vida y digamos que es muy bonito saber y conocer esa travesía y también entender cómo estamos pasando de la A a la B en los negocios que estamos liderando y en este caso puntualmente el de Andrés con Creci. Entonces, bienvenido Andrés, voy a leer un poco de quién eres y ya iniciamos esta conversación. Entonces, nuevamente, bienvenido Andrés y bienvenidos todos los que están en la tarde de hoy. Bueno, les cuento un poco. Andrés Idarraga es un apasionado del desarrollo económico sostenible y de la provisión de oportunidades educativas a personas en circunstancias difíciles. En el 2019 cofundó Creci, una plataforma fintech que conecta a inversores de impacto social en los Estados Unidos con pequeñas empresas de impacto social en Colombia que necesitan líneas de crédito. Creci ha creado un conjunto de herramientas en línea que permiten a las pequeñas empresas identificar, medir e informar su impacto. Y Creci cree que si las empresas pequeñas colombianas y latinoamericanas tuvieran herramientas fáciles de usar que las ayudaran a identificar, medir e informar su impacto, podrían atraer mejor financiamiento de la gran cantidad de inversionistas interesados en la inversión de impacto. Y esa es la tesis precisamente de Creci. Andrés también es cofundador de la Fundación Trascender Trascender a través de la educación, organización que proporciona recursos y servicios de apoyo a personas en las cárceles de Estados Unidos que están cursando estudios postsecundarios. Desde 2011, esta organización ha otorgado casi 30 becas, ha financiado 9 cursos universitarios comunitarios para 20 personas en una prisión de máxima seguridad. También ha realizado talleres anuales dentro de las cárceles sobre cómo solicitar ingreso a las universidades con antecedentes penales y ha proporcionado mentores para seleccionar a los premiados. Como proyecto personal, Andrés también otorga modestas becas universitarias a estudiantes de secundaria en Cocorná, Colombia, un pequeño pueblo de donde es originaria su familia. Andrés cree que las oportunidades económicas y educativas son los pilares claves de comunidades saludables y vibrantes. Sus creencias y pasiones provienen de la experiencia personal. Andrés creció en la pobreza y se dedicó a la educación mientras cumplía condena en prisión cuando era joven. La educación le salvó la vida. Después de su liberación, obtuvo una licenciatura en la Universidad de Brown y una licenciatura de Derecho en la Universidad de Yale. Luego ejerció abogacía en Boyce, Schiller and Flexner, uno de los principales bufetes de abogados de Estados Unidos. Luego se convirtió en director de operaciones y consejero general de una empresa de servicios financieros mientras fundaba Creci y obtuvo un MBA ejecutivo de Kellogg School of Management of Northwestern University. Entonces, bueno, este es un recorrido por la biografía de Andrés. Entonces, bueno, bienvenido Andrés nuevamente. Eh, y para empezar, la primera pregunta que siempre hacemos, pues para los que están acá asistentes, es que nos cuentes un poco de ti precisamente en esa parte fundamental de quién eres y cómo ha sido ese recorrido tuyo de la A a la B.
Bien, muchas gracias por invitarme. Yo creo que lo que forma siempre parte fundamental del ser de uno es de donde uno viene y las circunstancias de los padres de uno, de cómo uno se crió y cómo esas experiencias forman sus pensamientos de lo que uno quiere hacer en la vida. Para mí siempre me ha aferrado mucho de que mi familia viene de las afueras de Medellín, de unos pueblos pequeños, como mencionaste a Cocorná, donde viene mi mamá. Cocorná para mí cuando yo era joven era como decir el cielo de mi infancia, un lugar campesinos, gente humildes, que siempre, y todavía tengo familia allá, que siempre ha formado un core de mi ser. Sé que mi familia, parte de mi familia se fue de ese lugar huyendo de las circunstancias que vivían esos pueblos en el oriente de Antioquia en los 80s, 90s y en los principios de los 2000s. Y primero yendo a Medellín y después yendo a Estados Unidos, inicialmente indocumentado. Mi papá nunca pasó el primer grado. Era una persona sin educación formal, pero tenía sus sueños como todos los tenemos y sus sueños lo dirigió a pensar que en Estados Unidos podía formar una base económica, una base fuerte para darle a sus hijos un mejor futuro. Se vino indocumentado y en los 80s pudo legalizar su estatus bajo Ronald Reagan. Interesantemente, que en esa época los republicanos creían mucho en lo que es el inmigrante trabajador y le da muchas oportunidades. Hasta hoy en día mi papá es muy agradecido a los republicanos por darle ese chance, aunque hoy en día de pronto los hijos de él y él no coinciden en ciertas cosas, pero es muy entendible porque él piensa así. Llegó a unas ciudades pequeñas en el noreste de este país, donde todavía había fábricas grandes de textiles, lo que le decíamos aquí en este país, un manufacturing industry que ha desaparecido. Ahí trabajó mucho para darnos a nosotros una mejor vida, pero desafortunadamente vivíamos unos pueblos que eran relativamente pobres acá. Y en esa época era cuando aquí se constituía, y todavía se constituye un poquito de ese drug epidemic y el drug war que se vive aquí en estos tipos de ciudades en Estados Unidos. Y desafortunadamente yo cuando era joven, cuando una época que mi mamá ya se había separado de mi papá y veía a ella struggle, a veces cambio unas poquitas palabras en inglés y me disculpo porque está perfecto. A veces se me falta cualquier palabra en español. La veía... Como luchar, sí. Sí, luchando fuertemente para sostener 2 hijos sola. Y a veces, como el hijo mayor de la casa que era yo, verla cuando no podía, cuando no tenía los recursos suficientes para el alquilo, la comida y todo eso, lo afectaba a uno muy fuertemente. Porque uno se siente como el hijo mayor, el hombre mayor, que uno no puede proteger la familia. Y desafortunadamente me involucré en temas callejeros y cosas de la calle para bregar a traer más recursos a la familia. Era un error que yo arrepiento mucho, pero me involucré en temas de drogas y cosas en la calle para bregar a buscar esos recursos. Eso me llevó a la cárcel cuando era joven. Pasé 6 años y medio en una prisión aquí en Estados Unidos. Y era en esa época que me dio el tiempo y el espacio para reflexionar en quién yo era, en los sacrificios que han hecho mi familia para llevarme a un lugar donde ellos creían que iba a darme mejores oportunidades y cómo yo le había repagado ese esfuerzo, que era obviamente un repago, en error. En la prisión poquito a poquito me fui aferrando a oportunidades educativas que le daban a uno. No muchas, pero algunas. Y compartiendo con otros presos
que estaban en ese camino de mejorarse la vida me aconsejaban mucho de cómo yo debería hacerlo. Y empecé a mucho a pensar qué era mi segundo chance. A mí inicialmente me condenaron a 18 años preso. Wow. Eso fue una condena que la bajaron a 14. Y la razón por la condena era mover en drogas comunitarias y con armas. Entonces, yo estaba pensando, yo sabía que un día me iban a soltar, pero yo tenía amigos y, sin embargo, amigos muy cercanos que estaban pasando vida en prisión. De mi comunidad, muchos de los jóvenes de nosotros, desafortunadamente, llegamos a ser presos. Era una comunidad muy latino, muy afroamericana, y cuando usted ve las estadísticas de Estados Unidos, que somos gente de más alto porcentaje que llegamos a ser presos aquí en este país. El porcentaje de afroamericanos que llegan a prisión aquí son de 33% de todos los afroamericanos aquí en este país llegan a prisión. No conozco las estadísticas en este momento de los latinos, pero son alto porcentaje también. Entonces, desafortunadamente, muchos amigos con que yo me crié aquí en Estados Unidos llegaron a ser presos y varios ya iban a ser presos mucho más largo que yo. Yo sabía que a mí me iban a soltar un día y empecé a pensar yo qué iba a hacer con ese segundo chance. Y empecé a tomar esas clases uno a uno y me iba muy bien. Y otros presos me animaban y me decían que podía yo llegar a hacer algo cuando iba a salir. Y empecé a ser tutor de GED. GED es una equivalencia de high school, de colegio. Y por la buena conducta, a mí me quitaron 4 años de mi sentencia. Entonces, de 18 la bajaron a 14. Y en el estado donde yo estaba preso, uno apenas tenía que pagar el tercer tiempo de tu tiempo para ser elegible a libertad condicional. Entonces, cuando yo ya tenía por ahí alrededor de 5 años preso, empecé a aplicar a la universidad. Y mi mamá, que me visitaba bastante cuando yo era preso, ella intentaba animarme y decía, Andrés, si usted se compromete conmigo a que cuando usted salga, usted va a ir a perseguir su educación. Yo también me brego a entrar a clases de community college, a bregar a tener mi educación, porque mi mamá también ya viene de situaciones humildes. Entonces fue una forma de ella de intentar motivarme, pero también hacer un compromiso conmigo, que yo sé que si hago ese compromiso no lo puedo quebrar, porque obviamente uno hace alguna compromiso, la mamá lo tiene que hacer. Y muy bonitamente ella empezó a tomar clases de community college mientras yo todavía estaba preso y eso me animaba mucho. Apliqué a muchas universidades desde la prisión, muchas me negaron y una que se llama la Universidad de Rhode Island me aceptó. Y con esa aceptación yo fui al Tribunal de Libertad Condicional. Inicialmente me negaron, pero después al año siguiente me dieron la libertad condicional. Empecé en esa universidad cuando salí a los 26 años. Yo estuve preso de los 20 a los 26 años. A los 26 años empecé la universidad, me fue estupenda y un profesor me animó mucho a aplicar a Brown University, que en la área de nosotros era la universidad más importante de nuestro departamento, de nuestro estado. Metí la aplicación y me aceptaron. Y le digo que fue un momento súper emocional para mí, porque sabía que si yo sabía cómo tomar a ventaja de esta oportunidad, tenía el chance de cambiar mi vida totalmente. Y en el tercer año de estar en Brown University, que me estaba yendo muy bien, un profesor me animó a aplicar en la escuela de leyes, porque decía que un grado en leyes en Estados Unidos es muy importante para validar su voz en temas que uno quiere trabajar. Le da una credibilidad a la voz de uno increíblemente. Sin embargo, usted ve muchos presidentes, etcétera, aquí en este país, gobernadores, etcétera. Casi la mayoría de ellos tienen un grado de leyes porque es como una validez pública que ese grado le da a uno. Apliqué a varias universidades y tuve la gran oportunidad de ir a Yale University, que cuando me aceptaron a Yale, y usted habla de ir a la A, a la B, cuando a mí me aceptaron a Yale, yo pensé mucho. Cuando me aceptaron a Brown, yo pensaba en formar un economic foundation para mi familia.
Pero cuando me aceptaron a Yale, es otro nivel más alto que uno dice, what am I going to do in my life to make a difference for others? ¿Qué voy a hacer en mi vida para cambiarle la vida a otros? Porque es una oportunidad tan singular. Sin embargo, para gente privilegiada, es tan duro y tan singular entrar a Yale que para ellos darme esa oportunidad a mí, yo no quería apenas usar esa oportunidad para beneficiarme a mí solo, aunque lo que tenía que hacer, porque mi familia todavía estaba en circunstancias duras. Pero yo dije, después de arreglar ese problema, ¿qué yo puedo hacer para beneficiar a todos? Y fue como un reto, un pensamiento de que alguien le da una oportunidad tan importante de how are you gonna make the most of it. Y le doy un ejemplo. Mi mamá en esa época limpiaba casas aquí en Miami. Yo ahora estoy en el área de Miami. Ella limpiaba casas para otra gente de altos recursos. Y usted sabe, cuando alguien le limpia la casa, uno tiene conversaciones con esa persona, pero no, ¿cierto? No son conversaciones íntimas, etc. Y cuando la gente le preguntaba a mi mamá, cuando le daban por conversar con ella, ¿qué hacen sus hijos? Y ella le decía, oh, mi hijo mayor estudia en Yale y estudia leyes en Yale. Ahí mismo cambiaba la dinámica de esa interacción, que la gente de los altos recursos veía a mi mamá como en el mismo plano de ellos. Entonces uno empieza a ver cómo esas oportunidades empiezan a equilibrar la desigualdad de oportunidades, las desigualdades económicas que uno experiencia hasta en interacciones diarias. Entonces, esa oportunidad me hizo pensar mucho en qué yo iba a hacer en mi vida para bregar a beneficiar a todos. Usted ha mencionado uno de esos temas, ha trabajado en cosas de educación, en cosas en términos de brindar oportunidades económicas a ciertos sectores. Pero estas circunstancias que yo menciono van a tu pregunta inicial. ¿Qué es lo que forma como la fundación, el foundation de uno pensar de cómo piensa hoy en día en ciertas cosas? Perfecto, buenísimo. Wow, y qué contexto el que nos das. Y ahorita estaba viendo un video tuyo de una charla en un TED Talk y hablabas de un sentido de realidad y un sentido de sueño, que quizás Dostoyevsky te dio como un sentido para soñar y Tolstoy te dio un sentido de realidad. Acá hay una comunidad de empresarios B y afines, empresarios sociales, que muchos somos idealistas, ¿cierto? Y queremos cambiar el mundo. ¿Tú cómo equilibras ese realismo con ese sueño? ¿Y qué te dejó Dostoyevsky y Tolstoy ahí? Sí, entonces, uno dice, cierto, a mí, y ahora que usted me está de Dostoyevsky, a mí inicialmente me animó mucho la literatura. Cuando yo estaba preso y sin embargo cuando empecé mi grado en Brown University, primero empecé a hacer un grado de literatura. Después cambié a economía, hice el posgrado de leyes, etc. La literatura a mí me dio un espejo a mí mismo, a mi contexto, a mi vida, a mis circunstancias, y sin embargo me dio una ventana al contexto de otras personas, muy importante, que lo deja a uno soñar a través de ojos de otros y también lo deja a uno soñar a ver qué puede ser la realidad de uno. Y uno muy fácilmente a veces sobreestima lo que uno puede hacer a corto plazo, pero subestima lo que uno puede hacer a largo plazo. Entonces yo siempre, que hay que vivir en total color a lo que uno puede hacer a largo plazo. Pero a veces esos sueños se ven tan lejos que lo único que uno puede hacer es luchar hoy hasta que usted se siente totalmente cansado. Y si uno hace eso día tras día tras día, uno de pronto puede aproximar sus sueños. Cuando yo estaba preso y empecé la educación, mi sueño grande en realidad era, y no estoy mintiendo porque estaba tomando yo clases de ser electricista, porque llegaron unas clases a la prisión a uno ser electricista y estaban pagando
buen salario para la gente que salía preso y tenía una licencia de ser electricista. Para mí, yo decía, wow. Y estaban pagando en esa época, no sé, como $20 la hora, que para mí era increíble. Y yo dije, wow, yo quiero trabajar duro para ser electricista. Nunca pensaba que de pronto iba a llegar a un Brown o Yale. Cero. Pero trabajando duro día a día, se van abriendo como más y más puertas y uno puede como soñar más y más. Entonces yo creo que uno tiene que ser un poquito realista, como está diciendo de Tolstoy, pero soñar un poquito más allá y poner el esfuerzo día a día para ver uno a dónde llega. Porque uno no sabe a dónde puede llegar. Y de verdad ese esfuerzo que uno tiene que poner en el día a día que va a determinar eso. Y termino con un ejemplo que siempre a mí como que me anima mucho y tengo mucho en referencia. Es que cuando yo estaba en Yale y yo estaba en clases tengo amigos hoy en la Casa Blanca, que son Attorney Generals de estados aquí, que son gente en emprendimientos que han levantado un capital increíble. Y había una amiga que viene de una familia súper rica de Estados Unidos. Y yo me recuerdo que en Yale, yo llegaba a la librería súper temprano para estudiar, a la biblioteca. Y me quedaba todo el día. Y cuando yo llegaba temprano, ella ya estaba allá. Y cuando yo me iba tarde por la noche, ya cansado, ella todavía seguía allá. Y yo decía, wow, esta muchacha que viene de una de las familias súper ricas de este país, trabaja así de duro para hacer lo que tiene que hacer, sin tener la necesidad de hacerlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Que tengo una necesidad más grande que él. Y de verdad me daba como un ejemplo y un ánimo para luchar fuerte, porque sabía el esfuerzo que otros ponían en su subject matter. Perdón, te perdí un momento, pero ya está bien. Ok. Wow. No, impresionante esa lección y también lo que dices de que sobreestimamos lo que podemos hacer en el corto plazo y no dimensionamos lo que podemos hacer en el largo plazo. Yo creo que es un mensaje súper importante y sobre todo para muchos emprendedores acá y los que nos van a ver después es muy relevante. Estaba leyendo que la fundación para trascender a través de la educación la fundaste con 3 personas que también eran compañeros, entiendo, de prisión y tuvieron como ese ideal, inclusive que uno de ellos fue de alguna manera tu mentor o el que te impulsó, te motivó a todo esto. Cuéntanos un poco cómo fue esa relación, yo me imagino o no me imagino, en prisión y con desesperanza, pero esperanza, y se juntan estos 3 personajes y otras personas quizás y tienen esta visión. Cuéntanos un poco de cómo surgió eso, ese tema. Sí, tengo otros 2 cofundadores, uno es afroamericano y uno es blanco. Y blanco como de lugares pobres de este país. La familia de él viene de Georgia, de unos lugares pobres de Georgia. Y era el blanco que me bregaba a animar mucho, porque teníamos conversaciones intelectuales y él me decía, Andrés, tú eres inteligente, tú puedes hacer algo con la vida. Y yo de verdad yo no soñaba más grande de mi comunidad, de mis barrios. Yo no tenía una visión más grande de allá. Yo decía, en este barrio nací, en este barrio voy a morir y punto. No voy a más. Y él me bregaba a abrir los ojos que había un mundo más grande. Y para mí, yo era una persona, cierto, yo he tenido familia pues, que ha sido víctima de violencia, he tenido familias que han estado presos, tenía amigos presos, eso era mi realidad. Y yo dije, yo voy a estar preso, tengo una condena de 18 años, yo voy a estar preso ahora, salgo a mi misma comunidad, estoy seguro que voy a volver preso, porque eso es lo que pasaba ahí. Yo no veía mal más grande
eso. Y él bastante me bregaba a animar, decía, no, you could be bigger than this, puede ser más grande de estas circunstancias. Y me consiguió un trabajo en la librería con él. Entonces él me ponía a leer libros y a discutir los libros. Y él era el abogado de la cárcel, porque mucha gente le venía a él con temas para que le ayudaran con sus temas legales. Sin embargo, él fue el que me ayudó con el tema legal para yo quitarle 4 años de mi condena. Y él me animaba mucho y él estaba pagando una condena, él pagó 12 años preso. Y mi otro cofundador es una persona que estuvo preso al mismo tiempo, pero que no nos conocíamos. Nos conocimos cuando los dos salimos recientemente. Y él es un afroamericano. Él pagó 5 años. Cuando nosotros salimos todos, éramos como hicimos un grupo que nos apoyábamos mucho uno al otro, porque todos empezamos nuestros estudios universitarios. Sin embargo, todos hoy en día tenemos posgrado de leyes. Wow. Y uno logró hacer un fiscal después de salir de prisión, muy interesantemente. Wow. Ajá. Entonces, eso fue una experiencia muy importante porque éramos un grupo muy cercanos que en el día a día podíamos hablar de nuestras frustraciones, de las partes duras que estábamos viviendo y nos dábamos ejemplo del uno al otro de qué se podía hacer. Por ejemplo, había en la prisión que nosotros estábamos, había clases de community college. Yo no sé si en Colombia este sistema de community college son colleges de 2 años que te da un grado que se llama, en vez de ser un grado que aquí le decimos bachelor's, es un grado que se llama associates, que es de 2 años. Okay. Y en esa clase había un community college que da el grado de 2 años. Y nosotros nos pasábamos ejemplos de gente que empezó en ese community college que llegó a hacer cosas grandes. Por ejemplo, había un muchacho guatemalteco que empezó en el community college que nosotros íbamos, hizo 2 años, fue a un community college, fue a una universidad de 4 años y después logró ir a Harvard Law School. Y hoy en día es alcalde de la ciudad de que nosotros venimos. Y nosotros decíamos, si él pudo empezar en el mismo community college que nosotros y llegar a Harvard Law School, nosotros también. Como que nos empujábamos en ese sentido y fue muy importante tener ese grupo que nos apoyábamos. Genial. Y ahí te hago una pregunta porque tiene que ver, obviamente, cómo emprendemos y cómo impulsamos nuestros proyectos con la gente que nos rodeamos. Tú recientemente y nuevamente, en verdad que lo siento mucho, tu socia falleció, tu socia de Creci, con quien cofundaste esa empresa, y también he interactuado con algunas personas de tu equipo, con Mari, con Oriana, con Nicolás, y uno siente que hay, digamos, obviamente que hay como se tejen unos valores y uno siente esa energía. ¿Cómo organizas tus equipos? ¿Cómo se van formando los equipos en la fundación, en Creci? ¿Cómo lo haces, digamos, para darnos algún tip a nosotros en ese sentido? Nosotros hemos empezado desde el principio, hicimos un documento de nuestros valores y nuestra cultura, de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, principalmente. Y eso nos da como un punto de referencia de cuando nosotros vemos que de pronto operacionando esas metas, de pronto estamos fallando en cualquier cosa y nos volvemos a esos valores a ver cómo vamos a mejorar. Y los valores siempre es cosas fundamentales. ¿Por qué estamos apoyando a emprendedores de impacto social? ¿Por qué el impacto social es importante a nosotros? Entonces, esos valores que nosotros vivimos vis-a-vis nuestros clientes y nuestra razón de ser. También hemos escrito valores internamente de nuestra gente, qué estamos bregando a hacer con nuestro equipo. Y a mí me parece muy importante que proveemos una cultura y un ambiente que nuestro equipo está aprendiendo, está mejorando, está teniendo oportunidades de hacer cosas que los va a llevar
que les va a dar las herramientas para ellos crecer en su vida profesional y personal. Mi meta nunca es tener nuestra gente que se quede en Cressy por siempre, aunque si están con nosotros y crecemos la compañía grande perfectamente, pero que le está dando a ellos el entrenamiento y la experiencia que le van a ayudar a llegar a ellos donde ellos quieren llegar, donde ellos sueñan llegar. Y hablamos de eso mucho. A veces tengo llamadas con ellos y digo, look, where do you wanna, ¿dónde quieres llegar en la vida? Y Cressy, ¿cómo te puede ayudar a llegar a ese lugar? Y dependiendo de dónde quieres llegar, en qué posición en la compañía tú de pronto puedes trabajar día a día que te ayuda a llegar a esa parte más rápido, etcétera. Porque nosotros, lo que le digo a ellos es que la vida es muy corta. Obviamente lo que hemos vivido con Verónica, mi cofundadora, que falleció repentinamente después de dar luz a su tercer hijo, vemos que la vida es supremamente corta. Yo no quiero que Cressy sea un lugar que ellos, si ellos se despiertan al día y dicen, qué pereza trabajar ahí, no quiero que eso sea. Es decir, qué bueno que estoy trabajando ahí, me encanta lo que están haciendo, me está empoderando a mí como persona, a mí como profesional y me está ayudando a llegar a vivir mis sueños. Entonces nosotros tenemos un documento de valores y cultura de la compañía que hacemos. Y lo revisan recurrentemente, es decir, por lo que nos acabas de contar, como que vuelven a él, no se queda como en un documento ahí en un cajón, sino que lo revisan y hablan de ello. Sí, lo revisamos. Yo brego a hablar con la gente uno a uno, día a día, a ver si estamos viviendo esos valores. Y tenemos meetings, intentamos tener meetings a que la gente tenga la oportunidad de hablar y decir qué está funcionando en la compañía, qué no, por qué, etc. A mí, de verdad, a mí no me gusta que me digan que estamos haciendo bien, porque eso se siente, lo que estamos haciendo bien, uno ve los clientes y usted ve la gente contenta. A mí me gusta oír qué no estamos haciendo bien. Y creo que soy una persona que no me choca oír malas noticias. Y tampoco me choca dar malas noticias, porque hay que hacerlo. Y brego a dar la cultura que damos rewards, incentivos para dar esas malas noticias. A mí me encanta cuando alguien me dice, Andrés, no estoy de acuerdo con usted, o Andrés, lo que usted dice no se está viviendo día a día. Y a veces pasa. A veces que está realmente un cliente dice, look, I'm not happy, no estoy contento con tu servicio. Y a veces pasa particularmente cuando uno es una startup que está aprendiendo a bregar a dar un servicio de lo mejor que da. A mí me encanta oír eso de un cliente. No, obviamente me encantaría oír un cliente que diga, everything's perfect and all that. Pero me encanta que nos diga, look, you're not doing everything right. No está haciendo todo bien, porque internamente lo tomamos en serio y bregamos a mejorar. Y eso brego a inculcar en todo el equipo. Buenísimo. Y ahora que nos hablas precisamente de eso y de Cressy, Cressy tiene un modelo que efectivamente le da un valor a los objetivos de desarrollo sostenible y así funciona el modelo para adjudicar, para brindar un crédito. Cuéntanos precisamente por qué es buen negocio ser una empresa social, por qué es buen negocio apostarle a los objetivos de desarrollo sostenible. Tú tienes obviamente una trayectoria impresionante y una formación impresionante. ¿Por qué es buen negocio tener impacto social? Para mí, primero, tener impacto social es importante porque uno quiere ayudar. Para mí, el impacto social es ayudar a las comunidades en que uno trabaja. Y para mí eso es un buen uno pensar de modelo de negocio, cómo uno puede ayudar a los lugares que son importantes para uno. Segundo, el impacto social se ha vuelto muy importante en el mundo que unos proveedores de capital están pensando de cómo aporcionar, dónde le ponen la apuesta a su capital. Entonces, si ayudamos a estas empresas a demostrar que tienen impacto, de pronto podemos atraer un poquito de ese capital que está yendo a los capital markets, a estas pequeñas empresas.
porque los profesionales en mostrar su impacto social se han vuelto corporaciones grandes, incluyendo corporaciones que de pronto alguna gente crean que no tengan impacto social. Corporaciones petroleras, corporaciones de tabaco, corporaciones hasta Facebook, que hablan de su impacto social porque tienen un carbon footprint muy bajo. Entonces, cuando usted ve productos financieros como un exchange traded fund, un fondo mutuo, y ven sus productos de impacto social, las compañías que usted van a ver internamente son compañías como Facebook, Nike, que están mejorando sus tácticas de labor en el labor market, pero son compañías que ya están captando tanto capital en el mercado de capitales que yo quiero ayudar a las compañías pequeñas, perfilar y mostrar el impacto que ellos están generando para traer un poquito de ese capital que están yendo a estas otras compañías que ya son profesionales en mostrarlo. Entonces, para mí es importante por estas dos razones. Uno, porque genera un valor agregado a sus comunidades. Pero segundo, porque podemos demostrar estadísticas que a gestores de capital se está volviendo importante y a través de eso atraer ese capital donde se necesita más. Las compañías del S&P 500 ya están ganando, son ganadores. Pero tenemos que atraer ese capital a pequeñas empresas que no han podido acceder al capital markets tan fácil como estas otras compañías lo hacen. Ok. Ok, y digamos algo muy importante precisamente con ese modelo, tú ahorita estás en Colombia, digamos que Creci, todo tu equipo, tu empresa ha dado más de 850 millones de pesos en créditos en un año, como a más de 50 empresas. ¿Hacia dónde va Creci? ¿Cuál es tu sueño y cómo, digamos, cómo lo vas a lograr? ¿Cómo es tu plan, digamos, de aquí en adelante, en los años que vienen? ¿Cuál es tu visión con Creci? Sí, primero, todavía estamos desarrollando nuestra tecnología internamente, nuestra forma de analizar datos, porque en el futuro la provisión de servicios financieros se ha vuelto un race, una carrera en las compañías que mejor puede analizar datos y puede demostrar lo que está haciendo en una forma eficiente, porque los gestores de capitales quieren ver esa información, tu eficiencia de cómo mueve esos flujos. Entonces, estamos todavía desarrollando la tecnología, el equipo de Data Analytics, Data Science, para poder mostrar esto en tiempo real. Pero con eso ya estamos atrayendo partners, aliados de capital grande. Entonces, queremos atraer instituciones, retail investors, a través de nosotros ser su intermediario, su last mile lender, su prestamista de última milla para estas empresas. En el año quinto, a mí me encantaría tener un portafolio de 250, 300 millones de dólares a través de varios países en Latinoamérica. Obviamente, Colombia siendo uno de los más importantes ahí. Entonces, nos gustaría ser la compañía que de verdad está eficientemente demostrando las estadísticas a estos gestores de capital para decir, look, we're your best bet for impact investing to small businesses. Y crecer el portafolio. Nuestras pronosticaciones es entre 200 y 300 millones de dólares en el quinto año, si podemos atraer capital de instituciones y de inversores retail. Ya tenemos varias instituciones que nos han hecho debida diligencia y que ya próximamente nos van a apoyar en nuestros préstamos. Buenísimo, buenísimo. Y volviendo también un poco más, quería preguntarte esa experiencia de la prisión, porque obviamente es impresionante y muy impactante. ¿Cómo te formó como empresario? Y también tengo una pregunta puntual asociada a esa, es, uno a veces tiene momentos de, como el punto de quiebre, ¿cierto? ¿Cuál fue ese momento tuyo de punto de quiebre? Ahorita nos estás hablando de una empresa que en el quinto año va a tener estas cifras, pero digamos yendo hacia atrás, estando en prisión, ¿cuál fue ese punto de quiebre de precisamente de desesperanza? Ahora estar hablando de una empresa con estas cifras, ¿cómo fue ese momento en donde te quebraste y dijiste como, hey, y te transformaste, como que algo cambió ahí? Entonces, como decirlo en inglés, tu rock bottom moment. El punto que uno está rock bottom, que uno
you can't go any lower, y apenas de ahora en adelante es only going higher. Yo creo que yo he estado en el rock bottom moment de mi vida, y eso me ha dado como una fuerza psicológica para enfrentar momentos difíciles en la vida. Si uno de verdad ha estado con tu rock bottom moment, te da como un punto de referencia en atacar problemas fuertes y duros, porque no te sientes intimidado de esos problemas fuertes y duros. Estar en una prisión con amigos que nunca van a salir de esa prisión. También me recuerdo un momento específico. Yo estaba en una celda en una prisión de máxima seguridad. Máxima seguridad quiere decir, los peores de los peores, estamos todos juntos, gente que, they're never getting out. Y estaba viendo un noticiero, Primer Impacto, que se ve aquí en Estados Unidos, y estaban filmando la frontera entre Estados Unidos y México. Gente estaba cruzando la frontera en el Río Grande, en el Río Bravo, como le dicen los mexicanos. Gente estaba cruzando ese Río Grande y había un muchacho joven cruzándolo y estaba nadando. Y poquito a poquito, yo estaba viendo el noticiero y poquito a poquito se veía que ese muchacho estaba perdiendo la fuerza mientras estaba cruzando ese río. Y el río se lo llevó. Y yo me quedé en esa celda mirando a ese muchacho ahogándose y me quedé casi paralizado por 15, 20 minutos. Me afectó mucho por varias razones. Uno, mi papá cruzó el Río Grande para llegar a este país una vez, 2 veces, vino creo que 2 veces por el Río Grande y una vez por las Bahamas. Y sobrevivió. Y este muchacho se ahogó. Y yo me puse un momento en los tenis, en los zapatos de ese muchacho cruzando el Río Grande y pensé ¿qué habrá pensado ese muchacho antes de ahogarse? Porque a un momento él sabe que se va a ahogar. Y yo pensé que si fuera él, de pronto estuviera pensando y rezando y decir, Dios, si usted me ayuda a llegar al otro lado de este río, le juro que yo voy a trabajar súper duro en mi vida para mejorar mi vida, para ayudar a mi familia, para ser alguien en esta vida. Y mi papá sobrevivió, ese muchacho no. Y porque mi papá sobrevivió, yo estaba ahí en Estados Unidos y era como la consecuencia del haber sobrevivir. Y yo le estaba repagando a mi familia en una forma que no debía. Y ese fue un rock bottom mío muy fuerte para mí. Entonces, uno pasar por esos momentos y poder reflexionar de esos momentos le da a uno una fuerza psicológica que le ayuda a uno de emprendedor, porque ser emprendedor es hacer bastante de algo similar que estamos así, yo contarte a ti mis sueños, para dónde va Creci, etcétera, y inversores y otros decirle, usted no tiene nada, esta idea es boba, es loca, no va para ningún lugar, olvídate. Y es hacer esos cientos y cientos de veces apenas para que 2 o 3 o 4 personas crean en ti. Pero es más la gente que te dice que no, 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 no. Y eso te aporrea psicológicamente. Y te aporrea psicológicamente cuando algo pasa como cuando mi cofundadora Verónica fallece de repentinamente. Antes de Verónica fallecer, hace 2 meses atrás, tuvimos una persona clave en nuestro equipo accidentarse y estar en un coma 4 semanas, apenas está recuperando. Antes de eso, teníamos una ronda de inversión que se cayó por varias razones, incluyendo el COVID, y estábamos a 3, 4 meses de quebrarnos y decir, wow, ¿qué hacemos acá? Y pudimos captar los fondos para llegar a un runway más largo. Y uno llegar a esos momentos y decir, todo está yendo mal. ¿Cómo armo la fuerza psicológicamente para armar un plan para salir de esto y también motivar al equipo que vamos a salir de esto? Ahora, no quiere decir que uno no tiene que ser irrealista. No, uno no puede ser delusional.
No sé si me ayuda con la palabra delusional en español. Uno no puede ser, tiene que ser realista. Iluso. Ajá, iluso. Uno tiene que tiene que llegar a un momento de decir, this is not working. Eso no está trabajando. El business model no trabaja, etc. Pero hay un balance muy delicado entre ser iluso y ser fuerte. Y tiene que uno que balancear esas dos cosas, pero siempre balancear esas dos cosas van bajo una fundación de ser superamente fuerte psicológicamente. Y yo creo que la gente que ha pasado por momentos duros de su vida tiene una fuerza psicológica que les ayuda. Buenísimo y súper importante y gracias por, por recordárnoslo, Andrés, porque sí es, sobre todo, pues quienes emprendemos es muy importante tener eso muy presente. Pero te hago una pregunta, ¿cómo a veces pasa el tiempo y eso se olvida? Mejor dicho, ese punto de quiebre, estar allá y esa resiliencia, o ese momento que viste en televisión a ese niño cruzando y que no pudo cruzar, pues se olvida o como que ya uno se mete en otra dinámica. ¿Cómo mantenernos, digamos, firmes en esa convicción y dónde, o sea, cómo abrazas eso que nos acabas de contar, cómo lo abrazas día a día? Si tienes alguna práctica o cómo si lo pones en práctica para mantenerlo vigente y vivo todos los días. Primero también quiero decir algo que uno también tiene que cuidarse mucho en quemarse psicológicamente. Uno se puede quemar que llega a uno hasta que las tragedias o los momentos difíciles que uno ha vivido te pueden antes quitarte la fuerza para no seguir adelante, porque se vuelven un peso muy fuerte. Lo que decimos aquí que en inglés, the cross gets too heavy to bear, que la cruz se vuelve muy pesada para uno llevar. Entonces, para mí, en el día a día, yo uso la meditación y el ejercicio para mí es fundamental para aclarar mis pensamientos. Pero después de aclarar mi mente, porque uno tiene que tener una mente clara y sana para trabajar duro día tras día. No sé cómo lo hacen otros, pero yo siempre me siento que en cualquier día lo puedo perder todo. Y es algo muy natural, que a veces también mi esposa me regaña. Ella me dice, Andrés, tú tienes que calmarte, vivir más alegre con tu familia, vivir más en el momento porque tienes una familia linda y disfrutar de ella. Porque también lo que yo he vivido a veces me hace sentir que en cualquier momento algo puede venir y quitarme todo. Y sentirse así, en que algo puede venir y quitarme todo, trabajo muy duro para parar esa circunstancia. Entonces, primero como que me aclaro la mente para después trabajar duro que, I don't want to go back to my rock bottom. No quiero volver a mi momento de rock bottom. Pero eso es muy personal a mí. Pero he leído que mucha gente que viene de circunstancias muy pobres y muy difíciles piensan así. Por ejemplo, en Estados Unidos recientemente estaba leyendo un artículo sobre Jerry Jones. Jerry Jones es el dueño de los Dallas Cowboys. Es un billonario aquí en Estados Unidos que vino de una familia muy humilde americana. Y el periodista que le estaba haciendo la entrevista después escribió que le pareció muy curioso. Él habla todos los días como si en cualquier momento le quitan todo a él, como que si en cualquier momento él puede perder todo. Y cuando la periodista escribió eso, yo dije, wow, me sentí reflexionado porque yo dije, yo vivo todos los días casi lo mismo, que en cualquier momento vuelvo a ser ese muchacho sin nada, estar preso. Entonces tengo que estar corriendo como un paso adelante de esa tragedia. No sé, a veces eso no es lo más saludable, pero sí es algo por mis circunstancias que es como vivo. Ok, no, muy interesante esa parte. Ahorita digamos que faltan 10 minutos para las 6. Siempre me gusta y les pido a todos si pueden poner vista de galería en el Zoom, en la parte de arriba a la derecha. Es chévere vernos a los que estamos con la pantalla conectados, los que la quieran prender, prenderla y saludarnos. Ahí veo a Camilo, Sandra, a Gustavo, algunas personas,
Bueno, y acá hay varias personas conocidas. Chévere vernos y tener este espacio efectivamente para conectarnos así. Y en este momento les doy un... Ah, hola Miguel. Les doy un momento para, para, Hola, para hacer preguntas. Para hacer preguntas que quieran hacerle a Andrés. Me parece súper bonito y súper interesante que ustedes puedan hacerle preguntas directamente. Si quieren alzar la mano o a través del chat. Entonces ahí está Camilo Ramírez. Adelante, Camilo. no, más que preguntas, mi total admiración, Andrés. Gracias. Creo que este espacio, Camilo, es muy importante para conocer a las empresas, a los empresarios, ve más allá de la empresa, de lo que hacen, ¿sabes? Como los préstamos y todo esto. Es un momento muy humano y que hayas hablado de tu historia, compartido, me parece espectacular, o sea, como ejemplo en la comunidad B, te agradezco por compartirlo y realmente es impresionante, o sea, estoy sin palabras, creo que todas las charlas que hemos tenido es la que más me ha impresionado, la que más me ha tocado, Andrés, y nada, te doy gracias, es eso, gracias, A ti, gracias. un abrazo. Súper, Un abrazo. súper. En verdad que muy chévere. Si quieres, Gustavo, Gustavo, Sí, y te cuento un poco, Gustavo es un director de cine, una leyenda en Colombia y Latinoamérica, de hecho con quien estamos en un proyecto actualmente. Y bueno, acabamos de oír una historia de película, Gustavo. Adelante, perdón. No, muy cierto lo que tú dices, Camilo, de una historia de película que debemos de realmente, pues, tomar en serio y tenerla entre la lista de todas las historias que queremos desarrollar. Muy bien, Andrés, gracias por compartir con nosotros tu vida y tus experiencias, tus proyectos. Y yendo al lado, digamos, práctico de lo que tú manejas, si uno quiere tener acceso a unos préstamos o una manera de financiación a través tuyo, ¿cómo se hace? Pueden ir a nuestro, ahí te mando el link de nuestro website. Ahí pueden armar un registro de la compañía, pueden hacer la aplicación, también pueden usar nuestra herramienta de impacto social para proveer estadísticas o el perfil de lo que hace tu compañía para generar ese impacto que nosotros buscamos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Súper, Andrés. gracias. A usted. Gracias, Andrés. Sandra, creo que tenías una pregunta. No, no tenía una pregunta, quería era disculparme porque entre tarde se me presentó un problema de trabajo y no pude entrar a las 5 y me da mucho pesar no haber podido escuchar toda la charla, pero pues veo que la estás grabando, Camilo, entonces quería pedirte el favor si me la puedes enviar, porfa, para poderla escuchar. De todas maneras, Andrés, un gusto conocerte. Más o menos pues entiendo, ya vi tu página rápidamente para entender cómo de qué se trata. Entonces, pues bueno, luego con calma la escucharé y seguramente aprenderé mucho de ti pues de todas las cosas que Camilo y Alejandra hacen que son maravillosas. Entonces, un gusto verlos, me encanta, me llena así el corazoncito se me llena de verlos. Gracias. Ya luego lo miro Súper, con calma porque no alcancé. Pero bueno. gracias, Sandra. No sé si alguien más tenga una pregunta o algún comentario para Andrés. Pues yo, hola a todos, es que estaba aquí en la otra pantalla mirando. Hola Andrés, muchas gracias por esa historia, es muy inspiradora, es muy profunda, realmente mueve fibras profundas y creo que eres un ejemplo de cómo después de vivir un proceso tan profundo de transformación y sufrimiento, de ahí sale tu verdadero liderazgo y resiliencia y eso es un ejemplo para muchos. Gracias. A usted, mil gracias. Súper. Bueno, pues ya siendo como el final. Ah, bueno, perdón, acá creo que hay una pregunta.
Por favor, yo también quiero la grabación. Ah, bueno, sí. Sí, no, a todos se los vamos a compartir la grabación. Cuando la está colgada la compartimos. Y bueno, Andrés, digamos que ya para cerrar, una pregunta que siempre hacemos es, bueno, dos preguntas. ¿Qué nos recomiendas o qué tarea nos dejas a nosotros en este ecosistema de Sistema B, de Comunidad B, o personas que somos afines al impacto, o bueno, en general, ¿qué tarea o recomendación nos dejas? Uy, muy buena pregunta. De pronto la misma tarea que pronto vamos a hacer en Creci es que tener un poquito más de base intelectual o académica en este tema que se está viendo mucho, que la diferencia entre shareholder capitalism y stakeholder capitalism, que se está conversando en este momento. Los que saben, un shareholder capitalism que ha sido pronunciado mucho por alguien como Milton Friedman, que dice que una corporación vive por darle un retorno a su shareholder, y a través de específicamente vivir con esa meta, hace todos los beneficios peripheral, colaterales, que debe hacer una corporación. Pero ya hay otra forma de pensar que se está haciendo mucho hoy en día, que se llama stakeholder capitalism, como alguien como por Larry Fink de BlackRock, que es uno de los, de pronto en Estados Unidos, más famosos en este momento, que está hablando sobre eso, que dice stakeholder capitalism tiene que tomar en cuenta los empleados, las comunidades, etcétera. Pero hay un poco de backlash contra eso aquí. Y de pronto de pensar sobre estas cosas, shareholder versus stakeholder capitalism, y saber qué son las fundaciones de eso, le ayuda a empresas B, etcétera, a hablar más profundamente de su razón de ser y por qué una empresa B que tiene este stakeholder framework puede ser más rentable que un shareholder corporation apenas. Y eso le ayuda a uno pensar en términos que el mercado entiende, que son economic terms. Buenísimo. Perfecto. Bueno, en verdad que muchas gracias, Andrés, por todo este experiencia que nos acabas de dar con todo esto. Muy bien, Camilo. Sí, muchas gracias. En verdad que súper bonito, súper valioso, y salimos súper inspirados con tu historia, y qué grato poder tenerte como compañero en esta comunidad y este movimiento B. Y acá tienes un grupo también muy valioso de personas rodeándote a ti y rodeando a Creci. Entonces, en verdad que muchas gracias, Andrés. Y muchas gracias a todos por unirse y participar hoy, viernes, a estas horas. Súper. Gracias a ustedes. Bueno, estamos hablando. Un abrazo. Que estén bien.